Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Para que estéis un poco ubicados. Nosotros somos una consultora de negocio basada en liderazgo, basada en excelencia comercial. Son los dos grandes puntos que nosotros trabajamos. Una consultora de negocio basada en liderazgo, basada también en la excelencia comercial, y acompañamos a nuestros clientes en la mejora y transformación de estos procesos. Entonces, hemos trabajado en muchísimos sectores. Estamos en el mercado desde hace 17 años. Creo que el año que viene somos mayores de edad. Y porque todas estas empresas que veis aquí, hay empresas grandes, pequeñas, medianas, y todas les pasan cosas parecidas. O bien necesitan mejorar su eficiencia comercial, o bien tienen elementos de liderazgo que tienen que mejorar, o ambas cosas a la vez. Las empresas grandes a veces nos piden cositas más concretas. Las empresas más pyme o medianas nos permite pues, trabajar muchos más elementos sistémicos porque tenemos acceso a todos los niveles de la organización. Ya os digo, aquí hay sectores prácticamente de la economía, de los distintos sectores de la economía donde hemos trabajado. Y aquí os pongo un poco el índice de lo que vamos a hablar. Entonces, voy a dar un poco un marco teórico de las fases del trabajo en equipo. A algunas personas este tema os sonará, pero me sirve para introducir lo que viene después. De trabajar temas más específicos como la cohesión de los equipos, las herramientas para la cohesión y, finalmente, herramientas de inteligencia colectiva. Estos son temas que nosotros en estas empresas hemos ido aprendiendo sucesivamente y nos hemos dado, a veces nos han ido las cosas bien, a veces nos han ido medio bien, pero sobre todo hemos aprendido. Y lo que os ofrezco aquí es lo que hemos aprendido a base de la práctica. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue esto del trabajo en equipo, de mejorar las cosas? Pues el primer tema es la conciencia de que los equipos son elementos vivos y están en determinadas situaciones. Hay equipos que pueden estar en fase de creación, hay equipos que están en una fase de inicio, configuración, aquí le hemos llamado la tormenta. Después hay equipos que se estabilizan y ya entonces producen. Y luego van produciéndose acontecimientos que un equipo que estaba en ejecución y estaba perfectamente y plácidamente, de repente pasa otra vez a fase de creación, tormenta, normalización, ejecución. Supongo que se me ha entendido. Es decir, que los equipos son en fases vivas y el primer tema es que yo luego voy a hablar de herramientas, pero es importante saber en qué fase estoy, ¿verdad? Entonces, cosas que son de sentido común, pero las recuerdo. En la creación, todo el mundo está entusiasmado, pero también con un poco de ese nerviosismo de cuando era el primer día de clase, el primer día de curso, cuando íbamos al cole, ¿verdad? Entonces la gente empieza a investigar cómo está el agua, experimenta, no quiere meter la pata en los primeros días, cierto temor a equivocarse, excitación, ansiedad, es decir, muchas veces es excitación en positivo. Oye, qué bonito, qué chulo, vamos a integrar un equipo, vamos a hacer cosas. Oye, hay un entusiasmo inicial, ¿no? La segunda fase, en esta fase, pues, ¿qué pasa? Oye, ¿qué se espera? Lo digo porque luego hablaremos de las herramientas. Entonces, ¿qué se espera? Pues como responsables de ese equipo, y esto hablo de responsables de equipo o hablo también para el director de recursos humanos que sea consciente de que estamos en esta situación, ¿no? Pues es importante definir el trabajo, definir las etapas, establecer cómo se van a realizar las cosas, se espera intentar determinar los comportamientos ganadores que tienen que llevar a cabo los miembros del equipo y tratar de solventar los problemas, cómo vamos a establecer la recogida de datos, cuáles son las discusiones sobre problemas que pueden crear dificultades, es decir, anticipar los problemas que pueden existir. Somos todos novatos aquí. Quejas sobre barreras, dificultades de comunicación que pueden ofrecer. Es decir, que aquí nosotros tenemos que centrar nuestra actividad para que esta fase de creación sea lo más suave posible en estos elementos, ¿no? Luego la primera parte, al cabo de unas semanas nos empezamos a dar cuenta que esto no es tan fácil como creíamos. Bueno, aquí pone
lo veis, es normal que entre el pánico. Bueno, aquí cuesta un poco. Las personas empiezan a ver que esto no era tan... que empiezan a aparecer dificultades. Es un momento para tener sangre fría. Hay personas que tienen una resistencia a la labor de los equipos. Hay personas que normalmente cuando se monta un equipo, no es que se monte un equipo de personas y las personas que lo integran dejen todo lo que estaban haciendo. Ellos tienen que alternar su trabajo y esto está representando una sobrecarga de trabajo. Hay fluctuaciones a la actitud hacia el proyecto, o sea, hay una moral de personas que dudan, no se ve, muchas veces hay personas que no ven ni la urgencia del proyecto, ni integran las posibilidades, ni las oportunidades, etc. Entonces, ¿qué comportamientos podemos anticipar en esta situación? Pues discusiones entre los miembros, actitudes defensivas, de competitividad, de justificación. Se cuestiona la capacidad de aquellas personas que pensaron inicialmente el proyecto, la capacidad de aquellas personas que integran el proyecto, pueden aparecer determinados momentos de crítica. Muchas veces nos damos cuenta que se han establecido metas no realistas. Se aparece la conciencia de que esto es mucho trabajo y esto cuesta mucho. Hay un sentimiento de que vamos a salto de mata y no hay planificación. Todos estos momentos, este es un momento crítico. Y mi principal consejo es que esto, la gente cuando lo ve, es que ya se pasa. Y por aquí tienen que pasar de una forma u otra todos estos equipos y tienen que asegurarse que las cosas pues se van resolviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en esta fase los equipos están más pendientes de cómo articular el equipo, los integrantes, las discusiones, etcétera, que de alguna forma la energía se va a cómo nos establecemos o nos organizamos, que más a eso que a la ejecución de las tareas. Entonces, pero es que esto es como el sarampión hay que pasarlo, ¿no? Pues es importante que aprendan durante este proceso a conocerse, a entenderse. Yo insisto que luego vamos a ver unas herramientas que nos pueden servir para una etapa o para otra. Luego tenemos la normalización. Entonces, a partir de aquí hay un poco reconciliación. Nos vamos dando cuenta que las cosas se pueden hacer, que a lo mejor hemos tenido que cambiar determinadas expectativas. Cada uno va aceptando sus responsabilidades, su rol. Una cosa importante, distinguimos los talentos de las personas que están allí. Establecemos normas de trabajo, códigos de conducta. No, se normalizan los conflictos. Es normal que aparezcan conflictos en las organizaciones. Es normal que aparezca competitividad entre las personas. Esto lo vamos racionalizando, porque esa tensión que aparecía antes se ha normalizado. No hay tanta tensión y esto nos permite que centremos nuestras energías en el propio trabajo y la ejecución de ese trabajo. Entonces aquí pues, aparecen comportamientos / sentimientos de crítica constructiva, aceptación de papeles. Hay un poco satisfacción, alivio de que las cosas empiezan a funcionar como uno espera. Se tiende a priorizar los objetivos e ir evitando progresivamente los conflictos. Hay mayor confianza en los demás. Se siente un espíritu común hacia la misma meta y al final, sobre todo, esas energías, ese tiempo se dedica mucho más a los proyectos que nos ha encargado el equipo. Y claro, las cosas empiezan a avanzar. Entonces, aquí y en la siguiente fase ya entramos en la fase de ejecución. Entonces, cada uno tiene claro. Esta es la cuarta y última fase, pero ya os digo que puede aparecer un evento incorporado, sobrevenido que cambie las formas de interactuar otra vez. Pero aquí ya se realizan cambios más selectivos, el funcionamiento es mucho más armonioso, los puntos débiles y fuertes de cada uno han sido aceptados por el resto de los equipos y, por tanto, ya tenemos expectativas más claras de lo que podemos esperar de cada uno de ellos. Entonces, aquí hay comodidad, entendemos mucho mejor el proyecto, ya han
hemos identificado los obstáculos y sabemos cómo interactuar, etcétera. Y entonces los sentimientos típicos, comportamientos típicos, pues satisfacción del proceso, ver esa visión clara. Y luego, en cuanto a los comportamientos más habituales, pues es autoanálisis para cambiarnos, feedback constructivo, se conllevan los conflictos que existen, hay habilidad, somos eficaces, perdón, y aquí es donde hemos conseguido la máxima unidad cohesiva. Entonces esta etapa nos damos cuenta que hemos llegado aquí cuando vemos que el trabajo prospera y vamos avanzando, ¿no? Entonces, claro, fijaros que todo esto, todas estas herramientas que yo os explicaré, los puntos 3 y 4, están orientadas a llegar a este estadio lo antes posible. Por eso tiene valor lo que voy a explicar. Estas herramientas lo que hacen es acelerar el proceso para esa cohesión, que es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, ¿cómo se avanza del trabajo en equipo a la cohesión del equipo? Bueno, claro, se trata de cómo conseguir el proceso dinámico que nos agrupa, que hace que estemos en una situación disgregada con objetivos individuales hacia una situación agregada donde en lugar de dispersión haya concentración. Entonces, esto es una habilidad grupal colectiva. Esto es como cuando estamos en un campo de fútbol y todo el mundo de golpe las 80.000 personas que están en un estadio de fútbol dejan sus quehaceres diarios y se concentran en animar a su equipo. Entonces, esto, ¿cómo conseguimos? Se concentra temporalmente en animar a su equipo. Entonces, bueno, esto requiere no solamente conseguir ese estadio, ese momento de armonía, requiere otras habilidades. Requiere comunicación sólida y fluida, a través de canales necesarios, requiere inteligencia emocional, requiere conciencia de rol, requiere liderazgo. Entonces, cuando queremos conseguir esa cohesión, tenemos que trabajar en paralelo estos 5 elementos que he identificado. Pero al final lo que quiero que tengamos claro es que lo que queremos es esa comunidad, esa creación de comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para crear esta comunidad? Pues objetivos compartidos. Un equipo es un grupo de trabajo con objetivos, con éxitos compartidos, con capacidad de celebrar éxitos y de celebrar quick wins, con un sentimiento de pertenencia y con un elemento de ayuda y colaboración. Fijaros que en el símil que os he explicado de un equipo de fútbol, de los fans de un equipo de fútbol, pues el 1, 2 y 3 es exactamente lo mismo, ¿vale? Por número, etcétera, ese elemento de ayuda y colaboración en un equipo de fans pues no aparece, pero los primeros son exactamente los mismos. Entonces, ¿cómo impacta en la cohesión del equipo? ¿Qué beneficios sacamos de todo esto? Pues, lógicamente, el 1, lo he dicho antes, de retención del talento. Tema crítico porque estamos en una sociedad de especialización, de hiperespecialización, y faltan recursos hiperespecializados capaces de hacer determinadas cosas. Motivación. Yo estoy contento porque veo que consigo que cuando hay éxitos los celebramos todos. Compartida la vida es más, pues ahí lo tenemos, ¿no? Compromiso. Como los demás y como mi vecino está comprometido, yo también quiero estarlo. Lógicamente, como estamos cohesionados, la mejora de la comunicación es mejora de la coordinación, hay más productividad. Se consiguen objetivos, estamos vinculados emocionalmente. Se van desarrollando. Yo de un equipo cohesionado aprendo mucho más que de un equipo disgregado. De un equipo concentrado me formo más que un equipo disperso. Entonces, todos estos son los elementos clave. Entonces, vamos a las herramientas. Entonces, fijaros, yo aquí os he propuesto un conjunto de herramientas que nos permiten, pues, atacar las diferentes etapas. Esta primera herramienta es un trabajo de cohesión grupal. Pues, la idea es construir, recrear una situación donde, en este caso, es una dinámica que os voy a enseñar ahora,
para un grupo de 45 personas que hemos hecho. La veréis enseguida. Lo voy a poner así, no sé si se va a escuchar. Entonces, os lo voy a saltaros la instrucción, pero en este caso me veréis a mí haciendo el briefing de lo que quiero explicar. Aquí les explico una problemática y la problemática consiste en que, señores, tenemos un huevo de dinosaurio que está aquí colgado y que tenemos que salvar construyendo un elemento, os voy a dar unos materiales a todos los grupos. Esto se puede hacer, por ejemplo, en grupos de 40 personas, ¿no? Pues los disgregas en grupos de 8, 5 grupos de 8, donde tienen que construir unos materiales, con unos materiales que se les dan, tienen que construir un receptáculo para acabar construyendo y salvando unos huevos que tenemos colgados. Porque si cuando yo corte el huevo, al final el huevo se rompe, no habremos pasado la prueba. Entonces esto está hecho concretamente con equipos de calidad de fábrica de Roca, además de diferentes partes del mundo, que han tenido que construir cada grupo de 8 personas un elemento, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si os fijáis, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo hemos construido, tenemos un objetivo claro y ese objetivo claro, pero claro, tenemos claro el objetivo, pero cómo llegamos allí no está claro. Entonces te das cuenta de cosas muy curiosas, como por ejemplo que cuando el grupo del director general es el que sistemáticamente peor funciona. ¿Por qué? Porque en el grupo del director general prevalece mucho la jerarquía y todo lo que dice el director general es lo que hay que ejecutar. Los trabajadores no piensan, solamente ejecutan. Hay un director general que piensa. Y como, claro, el director general está siempre detrás de una mesa o un ordenador, de montar cosas que salven a un huevo no tienen idea. Con lo cual, lo que producen es algo que no funciona. En cambio, los equipos de base que se autoorganizan, etcétera, y que tienen mucha más práctica y mucho más conocimiento, esto es una de las cosas. Entonces, ¿esto qué sirve? Por ejemplo, para las fases de inicio de un proyecto, para identificar, señores, tenemos que hacer caso al experto, no tenemos que hacer caso al jefe aquí sistemáticamente. El jefe puede tener poder de veto, pero tenemos que hacer caso a los expertos. Otra cosa, es importante que pensemos muy bien las fases y que nos pongamos a diseñar antes de construir. Pues aquí lo mismo, en nuestro día a día, pues todas estas cosas nos ayuda a identificar en una fase de creación disfunciones que pueden aparecer en un equipo. Bueno, espero que haya sabido explicarlo bien. El segundo tema, otra herramienta de cohesión grupal que podemos tener le llamamos la aceptación de diferencia y multiculturalidad. Esto lo aplicamos más bien en fases de un equipo donde estamos en fase de tormenta o inicio de la fase de estabilización. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta, tras unas determinadas semanas de trabajo conjunto, que somos diferentes. Somos diferentes en nuestros origen cultural, preferencias, valores, etc. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de aceptación de esas experiencias, valores, y no siempre es fácil. Para la persona que tiene un valor un poquito diferente, o para el equipo de personas que tienen que recibir esa persona diferente. Entonces, para que veáis un poco esta dinámica concreta, un segundo que nos vamos a pasar este pequeño anuncio y veréis este mecanismo. Bueno, pues este mecanismo es que, para que tengáis una idea, esto es como jugar al burro. Hay 2 dados. Esta hojita que veis aquí, blanca, amarilla, son unas reglas de trabajo. Aquí hay 2 dados. Un dado de símbolos y un dado normal, como del parchís. El dado de símbolos dice que si sale un corazón, yo tengo que llevarme la mano a la cabeza.
Y el último tiene que pagar unas fichitas, veis que todos tienen un vaso con fichas, tendrán que pagarle fichas al primero que lo ha conseguido, el primero que ha seguido la norma, ¿veis? Pues ahí esta persona ha sido la última, entonces tiene que pagar. ¿Vale? Pues bueno, este señor de aquí, de origen asiático, pues se ha dado cuenta que ahora, pues aquí estamos practicando, ¿vale? Bueno, pues esta persona, pues el último tiene que pagar el número de fichas que sale en el dado. Perfecto, muy bien. Tras un rato, hay personas que lo han hecho bien, los rápidos lo han hecho peor, etc. ¿Qué pasa? Que después, cuando tras unas rondas, nos damos cuenta que hay unos que han ganado, otros que han perdido y que todos hemos integrado las normas de actuación. Es decir, hay un código de normas que todos sabemos y ahora ya no tenemos que mirar a la hoja amarilla, sino que ya funcionamos por tradición oral. Entonces, ¿qué pasa? Tras un rato de haber jugado, hay uno que gana, pues ese ganador le pedimos que se cambie de mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona que se ha cambiado de mesa, cuando llega a la otra mesa, los códigos, las formas de trabajo son diferentes y tiene que adaptarse al nuevo entorno. Y ahí está la dificultad. ¿Cómo lograr que la persona que llega se adapte y cómo lograr también que las personas que reciben a la persona nueva le hagan un trabajo de ayuda, de acogida, etc. Y esto, para mí, es de los más potentes, porque te genera una situación en que tú te ves expuesto a cómo me integro yo, qué esfuerzos tengo que hacer de integración y luego cómo tengo que ver, cómo conseguir aliados dentro del grupo al cual llego. Aquí pasan cosas muy curiosas, por ejemplo, que la persona que va de soy un crack, soy un campeón, el grupo le recibe de uñas. Supongo que se me entiende. Es decir, que el grupo no colabora con ese crack. La persona que es empática, la persona que busca complicidades, etc., se los gana al equipo. Sobre todo en entornos muy competitivos, cuidado con entrar de uñas en un entorno de este estilo. A mí me he encontrado personas que son de perfiles, por ejemplo, de customer service, ¿no? Personas más cuidadoras, enseguida acogen y es automático. Es decir, hay determinados perfiles, hay determinados equipos donde esta integración es automática o a veces no lo es. Entonces, este es de los más potentes y enseguida, sobre todo porque esta persona, por ejemplo, que llega nueva, se ve expuesta a situaciones, ¿veis la cara que pone? Está diciendo, oye, cuidado, yo esto no lo controlo. ¿Ves? Esta persona ahora, esta es una persona recién llegada, entonces, bueno, lo que estáis viendo aquí, lo que estoy haciendo es que esta persona explique lo que ha pasado, cómo ha vivido la circunstancia, para que todos los demás se dan cuenta de que esta situación era complicada y cómo lo han llevado y qué cosas nos han servido para integrar a las personas, etc. Esto es para multiculturalidad, para equipos multiculturales de diferentes valores, culturas, procedencias, es perfecto. Entonces, todo esto sirve cuando estamos en fase de storm, ¿no? En fase de tormenta. Y luego, esto, por ejemplo, es una metáfora, sirve más bien para situaciones de estabilización, para ilustrar, para reforzar la confianza. Esto que ves aquí le llamamos, es una banda. Este es prácticamente como lo que veis aquí es que las personas al principio aquí, en esta banda, están como un poco muy prudentes, ¿no? Estamos, oye, cuidado, no nos vamos a hacer daños aquí, esto me da un poco de miedo. Lo que pasa es que es una banda súper fuerte y progresivamente, a medida que vamos encontrando, esto es un poco el símil de un proyecto, ¿no? Cuidado. Al principio, cuando empezamos en un proyecto, todo es complicado, yo no sé de esto bien de qué va, etc. A medida que va pasando el tiempo, voy encontrando la dirección, voy encontrando las cosas que tengo que hacer y me doy cuenta que esto es más fácil. Y a partir de aquí veréis que las personas pues, se van sintiendo más relajadas, van aprendiendo la situación donde estaban. Esta persona ya empieza a recostarse, aparecen personas, ¿veis que hay personas que dan vueltas? Pues son personas que se van a integrar en el proyecto, esta persona ya está un poco más relajada. Entonces, ¿por qué estamos todos relajados? Pues porque todos tiramos, porque el ingrediente de la confianza es fundamental. Entonces, os dais cuenta
de que esta parte, ahora la gente ya está mucho más tranquila y ya nos atrevemos a hacer en el proyecto, nos atrevemos a hacer ya más cabriolas, a hacer cosas que los demás no se atreverían. Y si os fijáis, también esto me sirve también, nos sirve para metáforas, de decir, oye, ahora, ¿veis? Ya nos atrevemos a hacer cosas, ¿eh? Hay unos más miedosos que otros más atrevidos, pero ya nos atrevemos a hacer cosas que de otra forma, cuando veo que los demás tiran, cuando veo que hay confianza y que todos lo empujan, pues las cosas son mucho más sencillas. Entonces, esto es para ilustrar la importancia del ingrediente de la confianza, ¿verdad? Vale, bueno. Este es el de, ya os he explicado esto. Y también hay otra cosa que aquí pasa, es que cuando esta persona se cambia, todos los demás se ven afectados. Porque cuando esta persona de rosa se ponga aquí, esta persona de la camisa blanca y esta persona de la camiseta negra se van a ver movidos. Y eso quiere decir que el equipo también tiene un componente sistémico. Cualquier cambio en un trocito del equipo impactará en el resto. ¿Vale? Luego, otra herramienta de cohesión grupal, esta es conocida, cada vez es más conocida, es la herramienta de Lego Serious Play. ¿Vale? Pues, bueno, esto ya necesita un poco más de personas expertas, de coordinación. Muchas empresas lo están solicitando. La gente se cree que es mucho más lúdico de lo que lo es, pero sobre todo es una herramienta que nos sirve en fases de tormenta, en fases de creación, en fases de consolidación. Esta la recomendaría para los 4 fases y esencialmente nos sirve para construir visiones compartidas. Aquí la gracia, por ejemplo, para que veáis cómo funciona, la base es, estos son unas piezas que no se encuentran en las tiendas Lego habitualmente. Bueno, digámoslo así, son piezas especiales de Lego Serious Play, donde yo aquí se le pide a una persona que escriba, que construya un modelo de cómo sería la organización del futuro. Y así la persona, un segundo, que aquí se me está colando esto, gracias, vale. Y aquí esta persona, en lugar de la base es que cuando yo construyo, cuando yo comunico y quiero explicar algo, siempre es lo mismo. Es del cerebro a la lengua, si es por la comunicación oral, o del cerebro a la escritura, si es comunicación escrita, a los dedos de la mano. Vale. Cuando yo comunico con construcciones, se trata de una neurona que va del cerebro, o de neuronas que van del cerebro a mis manos. Y por tanto, es de esperar que lo que yo comunique a través de mis construcciones sean elementos mucho más creativos o diferentes de lo que yo explico cuando utilizo las neuronas que van del cerebro a la lengua. Supongo que se me entiende. Entonces, lo que yo construya posiblemente va a ser más creativo o más original de lo que habitualmente hacemos. Pensemos que un equipo cuando comunica esencialmente por vía oral, por vía escrita. Entonces, aquí pueden salir cosas nuevas. Entonces, yo aquí, esta persona, cuando le dimos como reto, explica cómo quieres que sea la organización futura donde te gustaría trabajar, nos dice, en este ejemplo, yo confío en una empresa con pilares sólidos, con valores sólidos, con transparencia, donde hay interacción, trabajo, conflictos, pero lo sabemos resolver. Donde tenemos un impulso, ese impulso que en nuestra organización tenemos y es un punto fuerte que me gustaría conservar de cara al futuro. Y además que se piensa en el potencial de las personas y se cree en el potencial de las personas. Muy bien. Entonces, aquí hacemos el ejercicio de decirles, oye, vamos a, de esto que habéis puesto aquí, decidme qué elementos pondríais en una empresa futura y si cada uno ha hecho un modelo, pues le decimos, decidme qué partes de este modelo que habéis hecho los incorporaríais en una visión colectiva. Entonces, en esta empresa, esta persona puso, aquí hay si os fijáis, hay 2 entidades. Una entidad es cómo es la empresa hoy y cómo es la empresa futura.
Entonces, así, en este modelo, participaron unas 12 personas, dijeron, pues estamos hoy en una empresa donde se cree en el desarrollo de las personas. Otras personas, aquí este era un mago por ilustrar la creatividad. Aquí hay personas todavía grises en nuestra empresa, pero estamos intentando transformarlas con unos procesos. Esta es la situación actual. ¿Vale? Aquí escribimos un cuento sobre cómo era nuestra situación actual. Y aquí esta es la situación futura y deseada por todos. Después de unas instalaciones, escribimos también un segundo cuento de cómo una historia donde esto que veis aquí, por ejemplo, se ve reflejado aquí. Entonces, en esta historia, por ejemplo, tenemos un mercado potencial complicado, pero que tenemos muchísimo entusiasmo y vamos a por él a través de estos matorrales que están aquí establecidos. Somos equipo intrépido, o queremos ser equipo intrépido, estamos todos en el mismo barco, a veces tenemos conflictos, incluso a veces tenemos procesos lentos como la tortuga, que nos hacen mejorar, pero que tenemos que todavía mejorar. Somos transparentes, tenemos conflictos, situamos el capital intelectual en el medio. Bueno, la idea ¿cuál es? Es establecer una idea, una situación de partida, una idea futura y establecer de alguna forma unos principios guía simple, como diría Peter Senge, para conseguir una tabla de 10 mandamientos que nos sirva para guiarnos en nuestro día a día. ¿Vale? Disculpadme porque me parece que ahora estoy compartiendo un segundito y voy a volver a compartir. Entonces, esta parte del Lego Serious Play, pues os lo podéis imaginar, sirve para todas las fases de trabajo, pero nos sirve sobre todo para en las fases estas de estabilización, para continuar trabajando y siendo más efectivos. Aquí tengo una pequeña presentación del sistema Lego Serious Play, ¿vale? Para que veáis un poco, las personas pues hacen cada uno sus modelos, los escriben. Esto es una consultora, esta persona que habéis visto antes de la camisa rosa es una consultora de Active Pro. Pues aquí cada uno establece unos modelos individuales, luego esto lo ponemos en unos modelos compartidos y finalmente somos capaces de establecer la historia. Es importante, todo esto se hace durante un buen rato. Cada uno explica sus modelos individuales y luego posteriormente se buscan estos modelos compartidos. Vale, aquí sale. ¿Vale? Vale. Aquí sale una situación actual, situación futura. Y esto que veis aquí alrededor, que esto no lo he explicado, se llaman agentes. Es decir, son cosas que pueden afectar ya sea a nuestra visión actual o a nuestra visión futura. Esto sirve, por ejemplo, que para los equipos tengan una mayor visión global de la situación, que estén más comprometidos porque vean la situación, porque vean la big picture y luego establecer unos códigos de conducta. O luego, esto es sobre todo para la parte de ejecución. Es decir, esto que veis aquí es un tablero donde un barco, es esto que veis aquí, es un proyecto, un trocito de la fase del trabajo en equipo. Y estas tarjetas que veis aquí son fases por las cuales avanza un proyecto. Entonces, esto lo haremos. Entonces, la idea ¿cuál es? Cuando conseguimos... Perdón, un segundo. Cuando conseguimos que un proyecto, para avanzar, tiene que ir pasando por unas etapas. Por ejemplo, al principio de un proyecto es necesidad de urgencia. Oye, algo está pasando, tenemos que poner este proyecto porque tenemos que mejorar esta parte. Vamos a construir un equipo inicial. Vamos a formar a ese equipo para que haga las cosas. Vamos a identificar los principales proyectos y vamos a planificar. Vamos a empezar la ejecución. Vamos a hacer el fine tuning.
Bueno, pues estas son las etapas en estas tarjetitas negras que se ven. Entonces, la gracia es que, sobre todo cuando estás en fase ya más de madurez y avance, tú sitúas, esto lo he hecho, por ejemplo, en muchos equipos de trabajo de fábrica. ¿Eh? Tú dices, oye, ¿cuáles son nuestros, de este equipo tiene 3 retos. Estos 3 retos son representados en estos 3 barcos que veis aquí, por ejemplo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Para conseguir los retos, yo necesito que las personas estén alineadas en la fase donde está el proyecto, en la fase donde está este reto. Por ejemplo, el reto puede ser implantar un CRM. Pues yo puedo estar al final de la fase de implantación de un CRM o estoy en la definición individual. Entonces, en este reto es ver primero cuál es el nombre del reto, es decir, cuál es el nombre del barco. Es decir, el objetivo lo tenemos claro o no, porque si no lo tenemos claro, empezamos mal. Luego, ¿hemos pasado por todas las fases? Muy bien. Luego, ¿las hemos pasado bien o deberíamos cambiar alguna cosa? ¿Qué fases tenemos delante de nosotros? Luego, ¿tenemos a todas las personas engaged? Es decir, comprometidas con este proyecto. O a lo mejor las tenemos, no están comprometidas todas. Entonces, fijaros que esto que parece unos campos, esto parecen 100 metros lisos, ¿verdad? Pues en realidad lo que representa es los niveles de resistencia, porque yo puedo tener un equipo que esté, bueno, respecto a unas personas que estén dentro del barco alineadas, etc. Otras personas que no tengan resistencia, pero que tampoco me aporten mucho, porque no crean, por ejemplo, en la urgencia. Porque esta persona que veis aquí, nos sirve para representar, porque aquí no hay visión global. Esta persona no ve la urgencia de lo que está pasando. Nadie se lo ha explicado. Y esta persona todavía menos. No, esta persona, por ejemplo, no entiende por qué estamos dedicándole tiempo y dinero a un CRM. Luego hay otros niveles de resistencia que cada vez son más fuertes. Este de aquí es I don't know it. Es que este proyecto no sé de qué va, no me han contado nada. Y mientras no me cuenten nada, este sabe de qué va, pero no le ve la importancia. Estos no saben ni de qué va. Entonces tienes un nivel de resistencia todavía peor. Y luego hay otro que este es I don't know it. Es decir, no sé de qué va esto. Este es I don't like it. Digo, sí, sé de qué va, pero es que no me gusta. No me gusta porque yo siempre he creído que el papel es lo mejor de todo, en el caso de un CRM. Entonces yo estoy opuesto a informatizar todo esto. Y luego hay otro, es I don't like you. I don't like you es el mayor, es que yo tengo un problema con la dirección. Yo no confío en la dirección. Entonces, esto sirve para muchas cosas, para ver desde el punto de vista hard en qué etapa del proyecto estamos, qué nos falta por cubrir, qué hemos cubierto bien y qué hemos cubierto mal y qué obstáculos van a venir. Y nos sirve también por la parte soft de decir cuáles son las diferentes resistencias que tengo en mis equipos y cómo lo tengo que mejorar y cómo lo tengo que establecer para asegurarme de que esto lo llevo a cabo bien. ¿Vale? Bueno, pues esta es la cuarta herramienta que os quería enseñar, que sirve sobre todo para etapas de madurez, sobre todo para apretar bien los tornillos de las cosas que se van haciendo. Bueno, en esta presentación que tengo aquí, pues está un poco las diferentes etapas y cómo hacerlo. Y por último, me faltaba hablar algunas cositas ya más de inteligencia colectiva. Porque, vale, hemos cohesionado, pero ¿cómo conseguimos que un equipo ahora de personas válidas se convierta en un equipo, además, inteligente colectivamente? Es decir, que 1 más 1 sume 3. Entonces, fijaros que la inteligencia colectiva se implementa a través de normas y puntos de referencia para que los participantes se sientan seguros en los cambios y así puedan integrar, cooperar, etc. Es decir, claro, yo aquí os propongo unas herramientas, sobre todo orientadas a establecer círculos de trabajo que me pueden servir. Esto está sacado, por ejemplo, de elementos de Lean Manufacturing o del Kaizen, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo me puede ayudar, por ejemplo, la construcción de un círculo. Es decir, cuando yo empiezo un grupo de trabajo, es importante para crear un círculo, para que además ese grupo de trabajo se convierta en, además de ser cohesionado, en un equipo de inteligencia colectiva, pues que establezcamos los valores del círculo. ¿Cuáles son los mandamientos de trabajo? Esto, el Lego puede ayudar, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estos son un ejemplo de
el círculo de valores en los cuales creemos todos y cuando haya un momento de digresión podamos apelar. Esto sirve mucho a las etapas iniciales de un proceso. Por ejemplo, nos concentramos en la claridad y la simplicidad, la confidencialidad, en la autenticidad y el respeto, el servir al propósito del grupo, pues todos estos valores compartidos que los hemos aceptado por parte de todos. O también, otra herramienta de inteligencia colectiva es la elección sin candidato. Es decir, oye, somos 20 y tenemos que nombrar a 3 personas que ejecuten una parte del proyecto. Bueno, pues para que esto sea verdaderamente democrático, la idea es que consensuemos todos los roles. O sea, estas 3 personas, ¿qué cosas deberían? ¿Qué tipo de personas necesitamos? ¿Qué perfil necesitamos para hacer estas personas? Vale, lo tenemos definido, perfecto. Vale, ahora vamos a votar. En una primera ronda. Nadie se postula para hacer esto. Repito, importante que no... Yo mismo me gustaría hacerlo. Vale, perfecto, pues eso no. ¿Por qué? Porque esa persona que le gustaría hacerlo a lo mejor tiene una agenda propia. A mí me gustaría hacerlo porque así el grupo me va a ver más. No, queremos que esto sea bueno para el equipo. Entonces vamos a hacer una primera ronda de votación, una segunda ronda de votación, en la cual se pueda cambiar el voto, explicando, cuando es un grupo de 15 personas, explicando pues por qué he votado a tal persona. Y al final encontramos que tras 2 rondas le preguntamos permiso a esa persona si puede hacerlo y al final pues hemos elegido a personas que de una forma verdaderamente consensuada serían las 3 personas para llevar a cabo un subproyecto. ¿Vale? Otros elementos que nos ayudan a desarrollar el círculo de trabajo, pues las reglas del juego, ¿vale? Cómo vamos a interactuar. Por ejemplo, unas cosas que nos exasperan es que cuando un equipo queda, pues todo el mundo llegue tarde, que no haya un rigor para empezar, que no haya un rigor para actuar, para acabar en cuanto a las reuniones de trabajo, que no haya un orden del día, cómo nos vamos a comunicar, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. Todo este tipo de cosas que se dan por sentados nos ayudan también a construir un círculo de inteligencia. ¿Vale? Bueno, yo creo que hemos hecho una visión general de esta parte. Creo que ha sido suficientemente ilustrativo para ver que un equipo tiene unas determinadas fases y además tenemos que ir... hay unas herramientas que sirven más para unas fases que otras, porque al final lo que buscamos es un equipo cohesionado y un equipo inteligente. Entonces, si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer, estoy a vuestra disposición para lo que podáis. Voy a dejar pues 5 o 10 minutos, lo que haga falta, para que podamos integrar o, si queréis, en el chat poner alguna pregunta que sea interesante para que la podamos compartir. Bueno, veo que la primera pregunta está en línea de cómo de difícil son de interpretar estas herramientas de inteligencia colectiva, ¿no? Sí, sobre todo, no es que sean difíciles estas herramientas, es que muchas empresas no tienen o personas no tienen esa conciencia de la importancia de generar esa inteligencia colectiva. Porque fijaros, la inteligencia colectiva nos hace que pensemos diferente de la pirámide. En la pirámide manda el de arriba y nos concentramos en ayudar a lo que dice el de arriba. Pero en el día a día de hoy las organizaciones son cada día más complejas, cada día el de arriba pierde la noción de lo que funciona y lo que no. El de arriba no está fuera del mercado muchas veces. Puede tener una gran visión o la tuvo en su momento, pero asegurarnos de que esa visión continúa es complicado, ¿no? Entonces muchas veces el conocimiento lo están aglutinando las personas de la base. Entonces a nosotros nos interesa que las personas de la base piensen por sí mismas y que propongan esos cambios. Entonces estos elementos, de esto estamos hablando, ¿no? Pues es importante generar esa cultura y esa transformación y darnos cuenta de que aquí está hablando demasiado esta persona y demasiado poco los de abajo.
con estas herramientas se puede conseguir, pero no solamente se puede lograr con estas herramientas, ¿no? Esta es un poco mi respuesta a cómo de difícil es esta. Insisto, si queréis alguna otra pregunta que yo pueda comentar en el chat. Esta presentación la grabaremos también. Para los que os habéis apuntado, os enviaremos el link para que podáis disponer de ella. Esto, lo que os he enseñado, algunas de estas herramientas se pueden enseñar en una sola sesión. Veo que me preguntan también esto, ¿en qué caso se puede o en qué formato se puede hacer? Esto lo puedes hacer, por ejemplo, en cuanto tú estás... Imaginaos un proyecto donde se reúnen las personas todos los viernes y ese día le dedican 4 horas a este proyecto 10 personas. Perfecto. Pues lo que podemos hacer es, durante media hora previa, hacer una de estas dinámicas, poner en marcha una de estas dinámicas para ilustrar una determinada persona. Porque, otra vez, a lo mejor un equipo que se está constituyendo, pues a lo mejor sí que vamos a hacer un trabajo más de Lego Serious Play. Pero un equipo que ya está ejecutando, ya está entrando, a lo mejor daríamos dinámicas más pequeñas, como la dinámica de la interculturalidad, la dinámica del huevo, la dinámica que os he explicado antes de la cinta, de la banda esta. La cinta de la banda tiene la ventaja de que en media hora has generado ya los insights. La de la interculturalidad necesitas, pues a lo mejor 35 minutos. La del huevo quizás necesitas 1 hora. La del Lego Serious Play necesitas 4 horas. O sea, depende un poco de las situaciones que busquemos, ¿no? Es el mix de lo que estamos buscando. A ver si tenemos alguna otra pregunta más. Vale. Bueno, también me preguntan, lógicamente, por el coste de todo esto. A ver, son cosas que podéis hacer vosotros internamente. A ver, os recomendaría de prepararlo muy bien, porque si sale mal el resultado es peor de lo que se esperaba, pero una persona de recursos humanos con un poco de sensibilidad, con un poco de experiencia en conducción de equipos, lo puede gestionar bien. También puedes buscar un profesional que te guíe en llevar a cabo todo esto. Lo bonito de verdad es que sean los propios integrantes del proyecto que puedan ellos mismos pensar algunas de estas herramientas y poner estas cosas en marcha. Porque entonces, aparte del coste, que es cero para la organización, la organización se da cuenta, o el equipo se da cuenta que puede autogestionarse y automejorarse. Y esto tiene su interés. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de la presentación. Me he excedido un pelín, ¿vale? Había dicho 45 minutos o 40 minutos y vamos por los 51. Y os agradezco, si no tenéis más preguntas, os agradezco la presentación y, como os he dicho, tendremos a vuestra disposición esta grabación. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra paciencia y espero veros en la próxima. Para los que queráis conocer más de estas herramientas, en Amazon encontraréis el libro El primer equipo. ¿Vale? Este es el libro del primer equipo, os lo voy a compartir para los que queráis conocer más de todo esto. Aquí está la compartición. ¿Vale? Que en su momento edité. ¿Vale? Que bueno, explica de una forma más extensa todo esto que estamos explicando aquí. Lo dicho, muchísimas gracias y espero que esto os haya servido y hasta la próxima.